Para sanar, es necesario reconocer qué nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Del abuso a la sanación con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. ¿Por qué hoy necesitamos familias más sanas? Es una realidad y un desafío en nuestra sociedad. La salud en cada miembro de la familia, y por eso necesitamos reconocer de qué estamos enfermos, qué nos ha dañado nuestra vida. Una familia necesita ofrecer cariño, atención, amor. Y por eso quiero que me acompañes en esta videoserie para hablar de por qué es tan importante familias más sanas en nuestra sociedad, hoy más que nunca. Es necesario reconocer que debemos acompañar a nuestros niños, acompañar a los padres para estar en salud y bienestar, alcanzando lo que Dios nos ha pedido, vivir bajo su gracia. Por eso, acompáñenme en esta videoserie Del abuso a la sanación. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Diócesis de Mexicali y me da mucha alegría estar aquí con ustedes en esta serie que lleva por nombre Del abuso a la sanación. Un taller de información muy importante y que en este primer capítulo lo vamos a titular Información que sana. Y déjenme decirles que es una serie original de Guadalupe Radio. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia de Dios poder compartir con ustedes este momento tan especial! Este taller, hermanos y hermanas, vamos a irlo desarrollando con algo muy importante, con una oración que para mí y para quienes vivimos en el camino de la sanación se llama la oración de la serenidad. Y quiero que la vayan aprendiendo conmigo. Es una oración muy hermosa que nos va a permitir este camino de sanación, que nos va a permitir descubrir cómo Dios obra a través de esta oración llamada oración de la serenidad, que es muy conocida en muchas partes, sobre todo en el ámbito de la recuperación, donde yo trabajo con muchachos con problemas de adicciones. Quiero que la lean conmigo y la revisen conmigo en silencio y también en su corazón. Y dice esta oración tan bella: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Queridos hermanos, hermanas, esta oración hagan la suya. La vamos a estar teniendo en cada capítulo durante esta serie del abuso a la sanación, para poder entonces recibir el toque de Dios, la gracia de Dios. Llévenla en su corazón, si la quieren escribir, para que la puedan orar y repetir durante esta serie de este taller que será maravillosamente de bendición para ti y para tu familia y para quienes puedan recibir esta información tan hermosa que sana, como vimos en el nombre de este capítulo. Bien, permítanme entonces ahora hablarles de algo que es muy necesario. Las personas nos movemos en un círculo de vida social y familiar. Voy a empezar con las áreas de la persona para que nos demos cuenta qué importante es entender que nos movemos en un ámbito social, en un ámbito familiar, en un ámbito espiritual. Y las 5 áreas de la persona es algo muy necesario entender para que veamos cómo en el mundo de hoy nos vamos moviendo, vamos relacionándonos con los demás, para que podamos comprender cómo los abusos de los que les voy a ir hablando durante la serie se van haciendo presentes, se van manifestando, nos pueden ir afectando. Por ejemplo, nuestra área social, en este cuadrante de la imagen que estamos viendo, el ser humano tiene estas áreas, y el área social es donde nosotros desarrollamos nuestras actividades de trabajo, donde podemos compartir y convivir con los demás, donde vamos a socializar para divertirnos con gente que queremos compartir, con nuestra familia, con los demás. Todos los seres humanos no podemos estar aislados, necesitamos convivir, necesitamos expresar lo que somos y lo que tenemos. Por eso esta primera área, para reconocer como seres humanos que la necesitamos. Me ha tocado platicar con personas que les ha sido muy difícil el aislamiento. Recordamos en esta pandemia que todos hemos vivido cómo dejamos de socializar para convivir en casa y cuidar nuestra salud. Pero ahora necesitamos salir. El área social nos ayuda a entender cómo vamos hacia los demás, cómo impacta nuestra vida, con quién compartimos, y en ese ambiente también, desgraciadamente, podemos sufrir algún tipo de abuso. El área física es nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos la necesidad de comer, alimentarnos, beber agua,
cubrir nuestro cuerpo, tener nuestra salud. Pero si recibimos algún tipo de abuso o experimentamos algún abuso, va quitándonos precisamente la salud física. Tenemos alguna manifestación en nuestro cuerpo con unas manchas en la piel, cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar que algo no está bien. Por eso las áreas de la persona son importantes entender que nuestro cuerpo es carta de presentación. Cómo nos vemos hacia los demás, si estoy demacrado, si estoy cansado. En este taller de información para sanar los abusos, el área física es muy necesario conocer, porque de repente el médico nos hace una auscultación, nos va revisando y a veces el cuerpo nos va a decir lo que está pasando también en nuestro interior, porque nuestro cuerpo expresa aquello que está doliendo en el corazón. Por eso durante este camino y estos capítulos que vamos a ir platicando con esta información que sana, recordando el título de este primer capítulo, el área física. También tenemos el área familiar, importante. Hablaba precisamente de que es necesario que nuestras familias estén más sanas, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el primo, el sobrino, porque la familia es donde nosotros nos sentimos y nos debemos sentir amados, protegidos, cuidados. Pero cuando desgraciadamente se cometen algunos abusos como los que les voy a mencionar ahorita, desgraciadamente el ambiente familiar se daña. En el ambiente familiar nos sentimos aislados, nos podemos sentir rechazados, podemos sentir que no estamos acogidos. Por eso el área familiar también tiene que ser sanada en las relaciones interpersonales entre padres e hijos, entre hermanos, con el abuelo o con el tío. Hay familias que están compuestas con diferentes miembros. Vamos a ver también entonces qué importante es el área espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Dios, porque tenemos un espíritu que Dios nos ha dado. Y cuando estamos enfermos espiritualmente, entonces eso también se expresa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se siente a veces decaído, hay un desaliento, hay un desánimo. Espiritualmente tenemos que descubrir cómo está nuestra experiencia de vida. Yo aquí hablo mucho sobre el sentido de la existencia. ¿Por qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? Y entonces esto repercute en el área social. Si se fijan, cuando vemos en este dibujo, este cuadrante, en este dibujo donde les presento cuadros, círculos, colores, significa que las áreas se interrelacionan una con otra. Estas 5 áreas tienen que ver con lo que significa cómo somos ante los demás. El área espiritual tiene que ver precisamente con todo lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Te invito entonces a reconocer que estas áreas son parte de lo que somos cada uno de nosotros. Y en la familia, esto significa por qué el niño está llorando, por qué esta hija no quiere hablar, por qué se siente tan triste, cómo es nuestra fe, de qué manera vivimos los valores. En el área psicológica que estamos también ya viendo en la pantalla y ustedes pueden observar, fíjense cómo también el área psicológica que tiene que ver con lo siguiente: pensamientos, emociones, sentimientos y conductas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado con lo que estamos experimentando. En la vida familiar, nuestra psique o nuestra área psicológica, como dicen también muchos psicólogos, yo soy sacerdote, por supuesto, pero he leído mucho sobre psicología, convivo con muchos adictos en Casa de la Esperanza, y vemos qué tan importante es equilibrar las emociones, sanar esa parte de nuestra mente. Hoy vimos y somos testigos de las secuelas de la tremenda pandemia que hemos vivido. Depresión, ansiedad, desesperación, fobia. Y por eso necesitamos ir recuperando la salud. Sanar los abusos psicológicos significa recuperar la tranquilidad, el equilibrio emocional, poder desarrollar todo nuestro potencial humano, todo lo que Dios nos ha regalado. A través del área espiritual vamos reconociendo cómo Dios obra en nosotros, recuperar el sentido de la vida. Nuestra familia necesita ubicarse, cuál es el rol de cada miembro en la familia, cuál es la responsabilidad de papá, de mamá, del hermano. Por eso, al ver estas áreas de la persona, necesitamos reconocer qué es lo que nos hace ser quien somos. Y en una familia es importante entender cuál es nuestro rol social, cómo está nuestra salud, cómo está nuestra mente, nuestras emociones, cómo está nuestra relación con Dios y cómo somos en verdad una familia que camina como Dios quiere. Por eso necesitamos sanación. Los abusos que voy a presentarles ahora son 4 tipos de abuso, que hago esta introducción ahora para que sepamos que estos son los 4 que vamos a estar revisando durante el taller y esta serie que, gracias a Dios, vamos a estar desarrollando. El abuso físico, negligencia, psicológico y sexual. Estos abusos son 4 que son los que van a ir marcando la pauta de lo que tenemos que revisar para nuestra sanación.
Estos 4 tipos de abuso los tenemos que ir revisando poco a poco, los voy a ir expresando, los voy a ir explicando, y que tienen que ver precisamente con las áreas de nuestra persona. Y esto es importante para ver cómo podemos alcanzar la sanidad, de qué manera nos enfermamos a través de estos 4 abusos que podemos recibir en nuestra vida cuando somos niños pequeñitos o en la adolescencia. Por eso es importante que sigan acompañando esta serie, capítulo tras capítulo, y podamos revisar juntos este tipo de abusos que nos causan la enfermedad en estas 5 áreas que afectan nuestra vida cotidiana, que nos dañan nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, que nos afecta en cómo nos relacionamos con los demás, que nuestro cuerpo recibe el impacto y se enferma, y que nuestra familia a veces pierde la identidad, la capacidad de relación, y necesitamos recuperar estas gracias que Dios nos ha dado, nuestra integridad como seres humanos, en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, en ese adulto. Continuemos entonces preguntándonos qué tan importante es la sanación en nuestras vidas. Estos 4 abusos, físico, psicológico, negligencia y sexual, tienen que ver con nuestras áreas de la persona. Por eso durante esta serie, durante este tiempo del taller, capítulo tras capítulo, iremos revisando cada uno de estos abusos, pero es importante entender cómo se relacionan o cómo afectan nuestras áreas de cada uno de nosotros, la tuya y la mía, del niño pequeño, como les decía, del adolescente, e inclusive esto tiene que ver también con los adultos mayores, los abuelos, porque a través de nuestra historia de vida, los abusos que vamos recibiendo en las diferentes áreas, ya sea por un golpe, un maltrato, por una amenaza que tiene que ver con el área psicológica, porque me dejaron abandonado o me dejaron al cuidado de otros 2 pequeños hermanos y que yo no sabía cómo cuidarlos. Muchas veces hemos sentido esa experiencia en la negligencia. Sucede que de repente en el ambiente familiar me dejan al cuidado de otros pequeños cuando yo era un niño. Y esto es un abuso. O cuando descuidamos la alimentación. O cuando no somos capaces de darle lo necesario para que tenga salud esa persona o ese miembro de nuestra familia. Estos 4 abusos tienen que ver precisamente cómo vamos evolucionando nuestra vida y de qué manera nos vamos dañando, enfermando, porque vamos perdiendo la capacidad de pensar con claridad. Por ejemplo, en el abuso psicológico podemos ver que de repente la conducta de mamá, si es agresiva, si es violenta, el niño entonces o la niña se desespera con los gritos y entonces hay miedo, hay tristeza. Cuando no salimos a convivir en el área social o cuando nunca salimos a paseos, cuando el ambiente social en el que me desenvuelvo o el niño que va a la escuela y que sufre violencia verbal, que sufre bullying, como hoy se dice, esto es algo muy característico, es algo que esto estaba presentándose fuertemente. Por eso ir identificando cómo estos abusos van impactando nuestra vida. Por ejemplo, un abuso sexual daña precisamente primero la parte física del niño porque puede ser golpeado, puede ser pues en su dignidad como en su cuerpecito, pero también este abuso sexual tiene que ver con el ambiente familiar, porque si lo llegó a realizar algún miembro de la familia, que con tristeza les puedo decir que esto sucede. Sucede porque desgraciadamente no tenemos la información, no tenemos lo que voy a hablar en los siguientes capítulos, la información que sana, esta información que nos ayude a prevenir. Y entonces un abuso sexual pues desintegra a una familia, es decir, pone en pleito porque se abusó el hermano mayor del hermano pequeño o de la hermana pequeña. Y entonces tenemos que tener en cuenta que estos abusos van afectando nuestro desarrollo personal del niño, del adolescente e inclusive de nosotros como adultos a la edad que tengamos en este momento, y nos vamos preguntando por qué me comporto de esta manera y de repente no sé por qué tengo miedo a salir o tengo pánico escénico para hablar en una convivencia, o de repente en mi cumpleaños me quieren felicitar y estoy como tabla rígido, no me muevo porque me da miedo. Estos abusos se van manifestando en nuestro desarrollo como personas. Necesitamos identificarlos para que con la gracia de Dios podamos ser sanados. Y con la información que vamos a ir teniendo, yo estoy seguro que el abrir nuestro entendimiento te va a dar la capacidad de que puedas entender qué sucedió, por qué viví esta experiencia cuando era niño y ahora me veo repitiéndola como adulto, por qué en los momentos me veo gritando cuando de repente yo odiaba que mi mamá me gritara.
¿Por qué no tengo esta relación con Dios? Porque en el área espiritual quizá hubo un alejamiento, no recibí la formación religiosa, y entonces esto también nos permite conocer de Dios. Por eso es importante la evangelización. Fíjense bien cómo cada abuso puede afectar todas las áreas de nuestra persona. Cuando no cuidamos a los niños que andan deambulando en la calle solos, cuando los dejamos por mucho tiempo en el cuarto, hay casos graves de accidente, inclusive cuando meten los niños los dedos al enchufe o se caen en un bote con agua o en una cisterna o inclusive en la alberca, ¿no? Hace años tratamos a una persona en atención psicológica porque pues, el descuido, la negligencia de haber dejado al niño sin supervisión, pues se les cayó a la alberca y el niño murió ahogado, y entonces esto generó todo un daño en la familia, porque la familia pues se empezó a separar, se culparon los esposos, los hermanitos se sentían tristes, también los hermanitos se culparon porque no lo cuidé. Y luego hubo un pleito de la relación con Dios. ¿Por qué nos pasó esto, Dios mío? ¿Por qué lo permitiste? Fue una situación de crisis de fe. ¿Ven? Como un tipo de abuso puede dañar todas las áreas de la persona. Y estamos hablando de 4 tipos de abusos. Estamos hablando de que estos 4 abusos: físico, psicológico, negligencia y sexual, nos van a afectar en las áreas de nuestra persona. Por eso es importante reconocerlos, identificarlos, mirarlos de frente. Y durante esta serie y estos capítulos, esto va a ser lo que Dios quiere tocar tu vida. Cómo estos abusos, que iré explicando paulatinamente, tienen que ver con las áreas de nuestra persona y cómo nos hemos enfermado psicológicamente, cómo estamos dañados en nuestra área social. ¿Por qué estoy enfermo en este momento de gastritis, colitis o de artritis y de todo lo que termina en itis, ¿no? A veces les digo a las personas, porque de repente tenemos estas enfermedades que no sabemos por qué aparecieron. Claro, algunas vienen por bacterias o virus, pero hay muchas enfermedades que dicen los psicólogos que son psicosomáticas y que de repente estamos perdiendo el pelo y de repente no sabemos por qué tenemos esta neurosis, es decir, estos nervios al tope, desesperados, porque hemos recibido abusos y necesitamos sanar estos abusos. Por eso esta maravillosa serie, en este momento tan hermoso de compartir aquí en Guadalupe Radio, será de bendición. Es importante entender que más información, más sanación. Y por supuesto la mano de Dios actuando en nuestras vidas, porque estos 4 tipos de abuso han generado daños en nosotros. Necesitamos reconocerlos, necesitamos entender por qué estamos teniendo problemas familiares, por qué no estoy teniendo una fe más viva, por qué oro y rezo a Dios y voy a un congreso, un retiro y de repente siento que no puedo superar algún aspecto psicológico de mi vida, o tengo un problema todavía social, o de repente esta enfermedad física. En una ocasión yo me recuerdo en un retiro orábamos por una persona y nos venía una palabra de conocimiento de que debíamos orar por el perdón porque la persona tenía un problema físico. Y entonces cuando oramos por la parte del perdón, la persona empezó a recuperar parte del movimiento de sus piernas. Y esto fue un testimonio maravilloso, ¿no? Vean cómo entonces estos abusos que recibimos en diferentes etapas de nuestra vida, puede ser inclusive hasta en el vientre materno, cuando no aceptamos a ese niño, cuando le provocamos un rechazo a la esposa, a la mamá. Otra vez estás embarazada y mira nada más ahora cómo le vamos a hacer. Y todo eso se va transmitiendo al bebé. Y luego ya cuando nacemos y vamos creciendo, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo físico, nuestro desarrollo familiar se ve afectado porque estos abusos se van manifestando. Desgraciadamente en muchas familias esto se va presentando. Por eso esta información es sanadora. La mano de Dios tocando nuestras vidas. Permitámosle pues a Dios que a través de cada capítulo de lo que iremos desarrollando, compartiendo, sea de bendición para sanarnos, para que realmente podamos recuperar nuestra salud física, podamos tener un equilibrio emocional, podamos tener una mejor relación con nuestro Dios y Salvador, para que nuestra fe sea más viva, para que nuestro espíritu sea más libre y podamos relacionarnos con todos en la sociedad como Dios lo ha querido. Este es un importante momento para sanar. Juntos, continuemos en este camino. Dejemos pues que Dios comience a sanarnos y en esta oración de la serenidad que les enseñé al principio, léanla conmigo, pero sobre todo récenla conmigo para que Dios derrame su gracia y su bendición. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar
aquellas que son de mi niñez, de mi pasado, que me han dolido. Concédeme la serenidad para aceptarlas. Pero dame valor para cambiar aquellas que sí puedo, aquellas que hoy me tocan a mí. Y sabiduría para reconocer la diferencia entre estas dos cosas, entre tener serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar ya, aquello que ya pasó, aquello que ya sucedió. Señor, danos esta serenidad. Concédenos la gracia también de tener el valor para cambiar lo que sí puedo, lo que en este taller nos vas a ir enseñando. Dame ese valor para decidir no sentirme así, para cambiar conductas, sanar los abusos. Y sabiduría para comprender lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Pero sobre todo, que se haga tu santa voluntad en mi vida, en mi familia, para que tú derrames sanidad en cada uno de nosotros, sanando los abusos que hemos sufrido o que tal vez hemos cometido, para que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Por eso, Dios, concédenos esta serenidad, este valor y esta sabiduría para recibir la sanación. Amén. Pues bien, ¿qué tal esta información que les he compartido? Información que sana acerca de estos tipos de abuso, de lo que en el taller vamos a ir explicando, y creo que es muy necesario, ¿no es cierto? El de entender por qué nuestras familias necesitamos más salud, y por eso les he transmitido esta información y sé que ha sido interesante, espero que así ustedes también lo vean. Y bueno, les quiero invitar para que me acompañen al siguiente capítulo y así vayamos conociendo juntos lo importante de la información que sana y que sea de bendición para tu familia. Y bueno, el siguiente capítulo lleva este nombre interesante para que veas que cada pregunta nos lleva a pensar ¿qué es el abuso? Estaremos viendo esto en el capítulo número 2 sobre este taller de cómo el abuso tiene que ser sanado. Gracias, te espero y no te lo pierdas. Aquí nos vemos. Gracias por acompañarnos en la videoserie Del abuso a la sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.